Hola, nuevamente les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar con ustedes. Gracias a Dios que nos permite nuevamente volver a exteriores, a estar en medio de la naturaleza y bueno, con el consabido sol de frente, por lo cual una disculpa, pero para protección de los ojos tengo que ponerme los lentes, ya que busco la iluminación del sol y bueno, eso podría en un momento dado causar un daño a mis ojos si estoy constantemente con la luz del sol en mis ojos. Bien, continuemos con lo que estamos hablando respecto a nuestros estudios. Yo le agradezco que usted esté cada fin de semana recibiendo los estudios bíblicos que tenemos. Sin embargo, quiero decirle y pedirle una disculpa a la vez, el fin de semana pasado no lo pudimos tener, ya que nos tomamos unos días de relax, ya que estábamos un poco agitados con actividades por aquí, actividades por allá, lo cual preferí tomarme un tiempo de un fin de semana, pero ya estamos nuevamente aquí. Quiero decirle también que agradezco cada una de las vistas que usted está dando para estos videos y ya vamos aproximadamente como en 8.500 vistas que tenemos y creo que en otro canal que tengo ya rebasamos las 1.000 vistas, andamos por 1.100, entonces tenemos aproximadamente como unas 2.800 desde la vez que empezamos, que no, creo que llevamos aproximadamente medio año. Yo le agradezco a todos ustedes. También quiero decirles que si usted se está incorporando o si usted ya es parte de estos videos que usted toma para los estudios bíblicos y estar aprendiendo, si usted quiere darle like a los estudios, la manita que está aquí abajo con el pulgar hacia arriba, apriete ese botón. Lo que va a ocurrir con esto es que podrá el algoritmo identificar que usted le ha gustado el video. Por otro lado, también quiero decirle que si no se ha suscrito, lo haga. Necesitamos cada vez más suscriptores para que podamos hacer que el algoritmo de YouTube pueda multiplicar la reproducción de los videos en el canal y esto pueda alcanzar a mucha más gente. Si usted está interesado en apoyarnos suscribiéndose, ¿esto qué implica? Suscribirse implica simplemente que usted cada vez que haya un video nuevo le avisará el canal a través de la campanita o como usted tenga establecido su programa de anuncios para cuando le llega algo nuevo a su organizador, a su computadora, a su teléfono, le avise de que hay algo nuevo que se ha subido en forma de video a través de YouTube. Por eso, entonces, apriete el botón de suscribirse, yo se lo agradezco. Y por último, también quiero decirle que si usted está interesado en apoyarnos económicamente con una ofrenda o con un apoyo económico, el que sea, no importa que sea pequeño, sea grande, sea intermedio, cualquier cosa nos beneficia, nos ayuda y nos apoya. Por lo tanto, yo le invito para que usted pueda tomar en cuenta la numeración que está aquí abajo, es los datos para lo cual usted puede hacer una transferencia electrónica. Citibanamex, después viene la clave interbancaria y después viene a nombre de quién, que soy un servidor, a Carlos Héctor Monroy Flores. Yo le agradezco el que usted esté haciendo esto, pero más, recuerde, se lo agradecerá a Dios. Hola, les habla nuevamente el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar con ustedes y poder dar seguimiento a los estudios bíblicos que estamos teniendo. Estamos estudiando personajes bíblicos y hoy tendremos el estudio del profeta Elías Tisbita. Si no tiene inconveniente, vayamos al estudio. Hoy estaremos hablando del profeta Elías.
quien vivió en el tiempo del reinado de Acab, rey de Israel. Recuerde que el rey Acab estaba casado con una mujer de nombre Jezabel, quien era una ferviente adoradora de Baal. Pero si vamos a hablar del profeta Elías, partiremos de datos generales, para que de esta manera lo podamos ubicar con mayor facilidad. El significado del nombre de Elías: Jehová es Dios. El profeta Elías tenía por sobrenombre Tisbita, ya que se consideraba que era originario de Tisbe, que por cierto es una población que se sabe que existió, pero sin embargo hasta la fecha de hoy no se ha podido localizar. Sin embargo, de Elías sí podemos afirmar que vivió en las montañas de Galaad. Lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, primer párrafo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Aquí nos confirma que su morada la tenía en Galaad y que también vivió en los tiempos del rey Acab de Israel. El nombre del profeta Elías empezó a darse a conocer cuando trató con el rey Acab, precisamente ya que el profeta lo llegó a confrontar y hacerle de su conocimiento que habría una sequía por 3 años en la tierra que habitaba. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, en el segundo párrafo dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Dios expresamente le dice que tendrá que refugiarse el profeta en el arroyo de Kerit, el cual estaba ubicado frente al río Jordán. Así se lo dijo Dios. Lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 y 3. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, versículo 3, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Para poder el profeta Elías poder sobrevivir a la sequía y por consiguiente a la hambruna anunciada por Dios, Elías recibe de Dios mensaje que podrá beber del arroyo y que habrá cuervos que también le lleven alimento. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Es importante hacer notarles que tienen este estudio que el profeta Elías obedeció a Dios, se dirigió al arroyo. ¿Y por qué la importancia?, me preguntará usted. Y la respuesta es la siguiente: se observa que el profeta Elías ya sabía depender de Dios y de las cosas que él hacía. Y una de ellas era obrar milagros sobrenaturales de parte de Dios. Bueno, al decir sobrenaturales, ya se debe de entender como tales los milagros, puesto que los milagros siempre serán sobrenaturales. Ahora bien, siguiendo con la idea del profeta, la hambruna estaba ya por llegar a esa región. Estaba resuelto ya por el profeta que pudiera estar protegido por Dios mismo, ya que literalmente Dios le dijo que cómo es que serían suplidas sus necesidades alimenticias o alimentarias, como dicen otros. Esto es importante resaltarlo, ya que solo había que creerle a Dios, esto es, manejarse con la fe puesta en Dios, creyéndole que serían suplidas sus necesidades. Le pondré un ejemplo. ¿Ha visto a los niños que subidos en un árbol, el padre les dice, suéltate de las ramas, les dice, déjate caer en mis brazos, te voy a tomar en el aire y no te dejaré caer? Los hijos, confiados en que su padre los sostendrá en sus brazos, se avientan con total confianza.
sabiendo que están seguros por su Padre quien los espera. No lo dudan, tienen esa certeza. Así es como Elías confiaba en Dios, que no lo dejaría morir en medio de la sequía que vendría. El Padre, creador del cielo y de la tierra, se comprometió, y esto debe ser para nosotros también una palabra que nos debe hacer confiar en Dios bajo cualquier circunstancia adversa en que nos podamos encontrar, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema por el que estemos pasando. Tenemos promesas de Dios para nosotros y solo debemos creer que las cumplirá como lo ha prometido. Le voy a leer una promesa que se encuentra en Salmos 37, versículo 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta es una promesa de Dios en su palabra para todos nosotros. Elías le creyó a Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Sin embargo, recuerde que Dios anunció que habría sequía, por lo tanto, uno de los que resentirían dicha sequía sería el mismo arroyo de Querib. Así quedó expresado en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Alguien malintencionado podría decir: falló Dios, ya que el arroyo se secó y era de donde el profeta se abastecía de agua para cubrir sus necesidades ante la sequía. Sin embargo, esto no es así. Más bien deberíamos verlo como el cumplimiento de la palabra de Dios, el cual avisó que la sequía vendría y por tanto, y como una muestra del cumplimiento de la palabra de Dios, también el arroyo se secó. Recuerde que Dios siempre cumplirá su palabra, y si dijo que habría sequía, pues entonces habría sequía, incluido el mismo arroyo de Querib. Jesucristo dijo estas palabras en uno de los evangelios. Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, se cumplió la profecía dicha por Dios por boca del profeta Elías de que habría sequía. Sin embargo, los que esperamos en Dios y en sus promesas no debemos dudar del cumplimiento de protección de parte de Dios y de sus promesas. Elías vería una vez más la protección de Dios cubriendo sus necesidades en medio de la sequía, por lo que le da nuevas indicaciones de cómo serían suplidas sus necesidades. En Primera de Reyes 17, versículo 8 y 9, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He ahí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Para los que les gustan las ubicaciones geográficas, les diré que Dios le estaba pidiendo que dejara tierras israelitas y se trasladara a un territorio extranjero como es el puerto de Sarepta, un puerto fenicio que se situaba entre Tiro y Sidón. ¿Qué hizo Elías? Siguió confiando en Dios y caminando en creer sus promesas. Esto es, mantuvo su fe en Dios. Esto es lo que todo creyente debe hacer. No debemos ver las cosas que parece que están en nuestra contra, sino que es un momento en que Dios utilizará para ver sus milagros, para que nosotros los podamos ver.
para que veamos sus maravillas en medio de cada situación adversa o contraria. Jesús se expresó en cierta ocasión en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Elías creyó y siguió las indicaciones dadas por Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías se nota que entró en confianza inmediata con la mujer, la cual, por cierto, no era israelita, sino fenicia, viuda de Sarepta, ya que no solo le pide agua, sino que también le pide un bocado de alimentos. Esto no debemos verlo como un abuso de confianza de parte del profeta, sino más bien de una confianza total en Dios, en lo que Dios le dijo. Recordemos cómo le dijo Dios a Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Repito esta última expresión del versículo: yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Note que Dios no dijo: a ver qué te puede dar, a ver qué encuentra por ahí, o a ver qué te quiere dar ella. Por eso creo que el profeta Elías se soltó con toda confianza en pedirle a la mujer qué beber y qué comer, sabiendo que Dios estaba en medio de todo esto. Ahora note lo que a continuación se expresa en la Biblia por parte de la viuda, como para pensar que la situación se complicaría y que en un momento dado la palabra dicha por Dios podría en un momento dado no cumplirse. En el primer libro de Reyes 17:12, y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ya ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto parecería algo imprudente de parte de Dios y de parte del profeta, el haber mandado a Elías con la viuda para que cubriera sus necesidades cuando ella ni siquiera tenía tampoco que comer, además de que era una viuda que vivía sola con su hijo. Pero al oír lo que esta mujer dijo, que solo esperaba morir ella y su hijo, después de comer el último puñado de alimento, alguien podría decir: ahora sí le falló a Dios su plan. Ella sería la proveedora de alimentos para el profeta, y mira, ahora resulta que la mujer no tiene ni siquiera para ella. Es más, alguien podría ir más lejos y decir que esto es un plan macabro de parte de Dios, quitándole el pan de la boca a ella y a su pequeño, que están para morir, para que entonces un profeta coma. Aquí cabe mencionar que aquellos que siempre están a la orden del día para criticar, diciendo cosas más o menos así, esos que dicen ser líderes, pastores espirituales, se dicen que sirven a Dios y lo único que hacen es aprovecharse de la gente, quitándoles lo poco que tienen. A mí no me engañan.
son unos abusadores con la gente. Por eso es que yo no creo ni en ellos ni en Dios, porque son unos aprovechados. ¿Ha escuchado esas palabras de algunas personas? Gente que a ellos ni les están pidiendo nada, Dios, y se sienten los más ofendidos como si se les estuviera quitando algo a ellos. O ellos hubieran dado algo cuando no han dado nada. Gente que critica, pero nunca han dado ni los buenos días, porque están predispuestos a no dar nada y creer que son los salvadores de causas ajenas que ni les va y en ocasiones ni les viene. Lloran lo que no dan y lo que ni siquiera es lo suyo. Sufren, sufren, sufren. Le pondré un ejemplo para que alguien se pueda dar una idea. Para que se peleen se necesita de dos personas. Para que alguien sienta cosquillas en su cuerpo tiene que haber otra persona que le haga cosquillas. La viuda de Sarepta no se negó a darle el último alimento que tenía para ella y para su hijo, sino que tanto el profeta como ella creyeron a Dios. Note como el profeta, que parecía ser el necesitado de que se le cubrieran alimentos y bebidas, pasa a ser el proveedor. El proveedor para una mujer que está a punto de morir porque no tiene alimentos, ni ella ni su hijo. Cuando le dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Fíjese cómo le dijo el profeta, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza. Traédmela y después harás para ti y para tu hijo. Ve cómo el que requería ser proveído ahora está tomando una actitud de proveedor con la mujer. Dios le dijo, una mujer te va a proveer, una viuda te va a proveer. Y ante esta situación, Elías está actuando como actuaría cualquier líder y como debe actuar todo cristiano, enseñándole que confíe en Dios y que la palabra que a veces uno habla, no la habla por uno mismo, sino es palabra que viene directamente de Dios para que la gente creyéndola pueda ver las maravillas de Dios. Y es aquí donde aplico el que para que se den ciertas situaciones se necesita de dos. El profeta está hablando en fe y la mujer está, como veremos más adelante, recibiendo la palabra del profeta y la cree y le hace alimentos para el profeta primero, y habrá suficiente como para que la mujer y su hijo coman también, por lo que no le quitó el profeta a la mujer el pan de la boca, pero los dos creyeron, uno hablando la palabra de fe y la otra recibiendo y actuando en esa palabra de fe que le dijo el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero hablarle a usted que está viendo este estudio. Dios es un proveedor. Dios es su doctor y su proveedor. Dios es su fortaleza. Dios es su sustentador. Créale a Dios y a su palabra. Créale a los verdaderos siervos de Dios cuando le digan una palabra de parte de Dios, y si implica que usted tiene que desprenderse de algo o de lo único que tiene, como esta viuda que estaba en el cruce del camino, o comía ella y su hijo y morirían, o creerían a la palabra de Dios y harían lo que el profeta les estaba diciendo. El profeta Elías le dijo, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Qué abuso, ¿verdad? Pues no, señores. Cuando habla un verdadero siervo de Dios,
un verdadero profeta de Dios, un hombre que Dios ha enviado, Dios respalda esa palabra, Dios hace efectiva esa palabra, se cumple cada una de las palabras dichas por el profeta, ya que están respaldadas por Dios. Si usted se fijó cuando empezamos este estudio, dice que vendría una sequía y no llovería, y se hizo hincapié en algo que simplemente lo mencioné, pero hoy quiero resaltarlo en este momento. Dijo, por mi palabra no lloverá. Fíjese que no dijo por la palabra de Dios no lloverá, sino él tomó la autoridad de la palabra y dijo, por mi palabra no lloverá. Es una palabra en la que el profeta asume una responsabilidad de lo que está diciendo y sabiendo que es Dios quien le está dirigiendo a decir esas palabras. Ya le he dicho que en poco tiempo estaremos teniendo tiempos de oración en donde estaré orando por enfermos, estaré orando por gente que esté necesitada, que esté en problemas económicos, que esté en dificultades familiares, que esté en problemas laborales. Pero yo quiero decirle desde ahora que cuando hagamos tiempos de oración y declaremos, o yo declare, que haya sanidad en medio de su familia, que haya respuestas, que haya bendición, créalo, porque es palabra dicha por una persona que está convencida, que tiene la convicción de que Dios le ha dicho que diga esa palabra. Y cuando yo le diga que usted ha recibido bendición, créalo, porque así va a suceder, aunque todo mundo lo critique. Estábamos entonces con que qué abuso, ¿verdad? Pues no. Cuando habla un verdadero siervo de Dios, le decía, Dios utiliza estas palabras y se cumple la promesa de Dios. Está respaldada la palabra por Dios mismos. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24 y 25, fíjese bien lo que dice, porque estas palabras parecieran que están adecuadas para que la mujer viuda que estaba en un punto de tomar una decisión, o le daba al profeta, o mejor se lo guardaba para comerlo ella y su hijo y morir. Pero sin embargo, ella lo reparte al profeta. Ella lo repartió al representante de Dios. Y la mujer tenía la opción de no hacerlo. No estaba siendo obligada la mujer. El profeta le dijo, dame a mí primero, pero no le estaba mencionando, presionándola, no le estaba llevando a obligarla. Le dijo, dame a mí primero. La mujer tenía la opción. Ella creyó la palabra del profeta. Le dio entonces a él primero. En el libro de Proverbios, capítulo 11, 24 y 25, hay una palabra que va de acuerdo a lo que está sucediendo entre el profeta y la viuda. Hay quienes reparten, dice, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en el último párrafo dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Estoy seguro que Dios envió al profeta para con la viuda, para bendecirla, como así fue, no para hacerle daño. En el primer libro de Reyes 17, versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Fíjese bien, esta última parte, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios respaldando la palabra que dijo Elías. No está diciendo que Dios le dijo que dijera esas palabras. Elías las dijo porque así le nació. Obviamente estaba en contacto con Dios, pero al decir esas palabras también Dios respalda esa palabra porque viene de parte de Dios. Sin embargo, más adelante podemos ver cómo la viuda de Sarepta no solamente experimentaría cómo no escaseó el alimento, sino que cómo al vivir también uno de los momentos en su vida de la mujer, le sucedió algo trágico. El hijo de la viuda fallece. Era verdaderamente una tragedia. Ella vio morir a su hijo. Así le sucedió a la viuda. Su hijo falleció, pero ella mantuvo la confianza en el Dios vivo que había escuchado del profeta. Pero veamos cómo se dieron esos acontecimientos. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 23. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Versículo 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Versículo 23. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Eso es lo que hace Dios. Y no quiero que vean este pasaje que acabo de mencionar como si fuera una fórmula mágica, como que tenía que llevarlo al aposento donde él estaba viviendo y que tenía que hacer de tal o cual forma, como si fuera un seguimiento metódico de que tendría que hacerlo así, y si no lo hacía así, entonces el niño no iba a volverle la vida. Claro que no. Podía haberlo hecho de alguna u otra forma el profeta. No hay fórmulas mágicas cuando se está pidiendo a Dios y cuando se está hablando del corazón y cuando un profeta está siendo guiado por Dios de lo que él siente en su corazón hacer. La palabra de Dios respaldará a cualquier hombre de Dios. Si usted ve en el versículo 21, dice: y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Qué tenía que hacerlo 3 veces? Claro que no. No tenía que hacerlo ni 3, ni 4, ni 10. Lo hizo 3 veces porque estaba decidido a que el niño le volviera la vida. Por eso lo hizo la primera vez. Y vio que el niño estaba en las mismas condiciones. Lo volvió a hacer por una segunda vez. Y vio que el niño estaba en la misma condición. Y lo volvió a hacer por tercera vez. Y entonces todo esto que hizo al final trajo como consecuencia que el niño le volvió la vida. Entonces, repito, no es que lo haya hecho por 3 veces como si hubiera sido fórmula.
Alguien podría decir, es que lo hizo por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. No, claro que no. No nos volvamos tan espirituales. Lo hizo porque estaba orando y viendo si ya había revivido. No revivió en la primera vez y siguió orando. Terminó de orar, volvió a verlo en la segunda vez y no estaba todavía con vida. Y lo hizo una tercera vez, se tendió sobre él, oró, clamando a Dios, y en eso le vuelve la vida al niño. Así es como el hombre de Dios se dirigió. El hombre de Dios, el profeta, no tenía que hacerlo de esta manera, como si fuera un ritual. Así le nació hacerlo y así estaba viendo las circunstancias. Lo que sí es cierto es que estaba determinado a que el niño le volviera la vida. Si no era en la primera, era en la segunda. Si no era en la segunda, era en la tercera. Y en la tercera tuvo el resultado de que la vida le volvió. No nos desesperemos. No entremos en pánico cuando las cosas no van bien y parece que después de orar las cosas no cambien. Hagámoslo por segunda vez, volvamos a orar y volvamos a orar una tercera vez y volvamos a orar una cuarta vez, pero determinemos en nuestro corazón pidiéndole a Dios que las cosas cambien para bien. Las veces que tengamos que hacerlas, determinando en nuestro corazón que no nos moveremos de donde estamos hasta que Dios pueda tener misericordia y contestar las oraciones. Como decimos los mexicanos, nos morimos en la raya. Una situación trágica cambia a una cosa de felicidad, una cosa imposible de que le pueda volver la vida al niño y le vuelve. Es de notar cómo Elías pide a la madre del niño fallecido que se lo permita por un momento. Y una vez que está con él a solas, orando, pidiéndole a Dios que le devuelva el alma, es sorprendente cómo la forma en que se manejó el profeta ante el menor, ya que en ningún momento vacila en cuanto a lo que debe de hacer. Por lo que se pone a orar pidiéndole a Dios le regresara el alma al cuerpo. Y dice el texto bíblico que se acostó sobre él por 3 veces. Esto demuestra una cosa: Elías estaba dispuesto a salir con el niño para llevárselo a su madre con vida nuevamente. El que se haya echado sobre el niño 3 veces, repito, no tiene una connotación más allá de demostrar que tenía que ser 3 veces, sino que estaba determinado a estar orando, 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 hasta ver un cambio de que la vida le volviera. Estaba confiado de que la respuesta de Dios llegara. Y una vez que le devuelve a su madre el niño, se lo devuelve con vida. Y me gusta lo que dice después. La mujer fenicia clama con gran certeza que le reconoce como un hombre de Dios. Fíjese lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres tú varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Óigame, líder, óigame usted que se dedica a predicar, óigame cualquier ministro de cualquier denominación, de cualquier religión. Si nosotros nos decimos ser siervos de Dios, va a llegar un punto de encuentro en que tenemos que demostrar que verdaderamente somos siervos de Dios y que no decimos nada más ser siervos de Dios. Tenemos que demostrarlo, y para demostrarlo tenemos que hacer algo que demuestre. Pero para esto tenemos que estar sirviendo a Dios verdaderamente para llevarle la bendición a la gente. Y lo que decimos
Dios respaldará la palabra y demostraremos y no andaremos diciendo que somos siervos de Dios de papel. La misma gente al recibir bendición de Dios dirá, verdaderamente ahora reconozco que tú eres un siervo de Dios. Así le sucedió a la mujer. No estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando a la religión, estamos haciendo de las cosas espirituales un estilo de vida, una forma de vida. Tenemos a un Dios verdadero, a un Dios que es real. Por hoy dejaremos el estudio de Elías hasta aquí, continuaremos la próxima semana y estaremos viendo cómo el profeta de Dios se enfrenta a 450 profetas de Baal, luchando contra ellos y contra la idolatría que estaba en medio del pueblo de Israel. Hasta aquí dejamos este estudio. Bendiciones.